Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Dios los bendiga a todos, cada uno de ustedes, bienvenidos. Si me acompañan a orar, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre hermoso, porque este fin de semana, Señor, ha sido de gran edificación para cada uno de nosotros, Padre. Has estado trabajando, Señor, en el corazón conforme a lo que necesitamos cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor, porque en este fin de semana los matrimonios fuimos edificados, porque en este fin de semana, Señor, vimos nuevas almas, Señor, ganadas para tu reino, Padre, y a ti te damos toda honra, toda gloria, Señor. También te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, esta tarde, dispuestos, Padre bendito, a recibir lo que tú has preparado para nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que venga a edificar nuestras vidas, Señor. Que nosotros solamente seamos instrumentos de lo que tú quieres hablar, Señor. Y te pido, Padre, que reprendas en el nombre de Jesús todo lo ajeno, Señor, a tu Santo Espíritu, Padre. Toda sabiduría humana, todo pensamiento humano sea reprendido, Señor. Y que solamente tu voluntad, Señor, sea manifiesta esta tarde en este lugar, Señor, y en el corazón de mis hermanos, Padre. Te pido también que pongas en cada uno de nosotros un corazón dispuesto, Señor. Una tierra fértil, Señor, en la cual la semilla que tienes preparada sea depositada, Señor, y dé fruto, Señor, a su tiempo, Padre eterno. También te pido, Señor, que los que no estuvieron presentes o no pudieron venir este fin de semana, Señor, sean edificados, Padre bendito, a través de tu palabra, que sean llenados de tu Santo Espíritu en donde quiera que ellos estén. Aquellos hermanos que tengan alguna necesidad, Padre, puedan sentir tu paz, tu amor, tu llenura, tu plenitud, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre eterno. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que tu santo nombre sea glorificado esta noche, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Saben, hermanos, el día de ayer estuvo la reunión de matrimonios. La verdad que fue un tiempo de mucha edificación. Yo platicaba con mi esposa acerca de los temas que los hermanos pues con gran sabiduría tocaron el día de ayer, con el favor y la ayuda de Dios. Y hay muchas cosas que a veces damos por sentado, muchas cosas que pensamos que hacemos, otras tantas las desconocemos y tenemos que empezarlas a hacer. Hay otros hábitos de los cuales debemos de desprendernos y hay siempre un constante aprendizaje. A veces uno piensa que la edad es un factor determinante para la madurez, pero eso no es una realidad. Puede haber una persona de 20 años más madura que una persona de 50 años y viceversa. Entonces, ayer los hermanos nos edificaban haciendo de alguna manera un listado de algunas cualidades y virtudes que debe de tener una esposa y las cualidades y virtudes que debe de tener un esposo. Y yo le pedí a Dios que me diera la palabra que se va a compartir esta noche. Y una de las palabras que me venía era cómo reconocer a un cristiano. Digo, aunque parezca un poquito raro el título de la predicación, vamos a entender. Y esto también viene a colación porque muchas veces en nuestro trabajo secular, con nuestros amigos inconversos que aún no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, a mí en lo personal me han llegado a preguntar, oye, pero ¿qué es realmente un cristiano? ¿Cómo sé que una persona es cristiana? Y pues la respuesta tal vez podría ser, cualquier seguidor de Cristo es un cristiano. La persona que cree en Cristo es un cristiano. Pero eso solamente es el primer paso. Ese solamente es el primer paso, la punta del iceberg para que uno sea un cristiano, abrir nuestro corazón a Cristo. Pero ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa en nuestro diario vivir? ¿Qué pasa en nuestro comportamiento? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa cuando estamos con los amigos? Hay una serie de cosas, una serie de, digamos, cualidades, características en las cuales debemos de ser cuidadosos, porque muchas personas también me preguntan, oye, pero es que, pues unos dicen que los cristianos no toman, pero yo conozco muchos que sí lo hacen. Unos dicen que los cristianos no fuman, pero yo he visto que muchos lo hacen. Unos dicen que los cristianos no adulteran, pero conozco muchos que lo hacen. Unos dicen que los cristianos no roban, pero conozco muchos que lo hacen. Entonces, es ahí donde algunas personas se confunden en entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo puedo saber qué es un cristiano realmente?
Y pues Dios me permitió traer, basado en la palabra y basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, algunos versículos de la carta del apóstol Pablo y algunos proverbios, y en los cuales espero en Dios que sea de edificación para cada uno de ustedes. Si me acompañan, vamos a Mateo, hermanos. Mateo 7, y vamos a empezar con la respuesta fácil. Cuando nos pregunten, bueno, ¿qué es un cristiano y cómo puedo saber que realmente es un verdadero cristiano? Y en Mateo 7, el versículo 17, vamos a encontrar parte de la respuesta. Mateo 7, 17 dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Vamos a saltarnos al 20 y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Cuando uno ve si alguna vez han visitado, y estoy seguro que sí, algún huerto donde hay árboles frutales o incluso en el jardín de alguna casa que tenga algún árbol frutal, normalmente uno espera que cuando uno se acerque a ese árbol tenga un fruto. Y también estoy seguro que nos ha pasado que a veces nos acercamos al árbol y tiene un fruto de muy buena apariencia y a simple vista se ve muy antojable, y a veces pues nos atrevemos ahí a cortar un fruto y lo probamos, lo mordemos, y a veces nos llevamos una gran sorpresa que solamente tiene una bonita apariencia, pero el fruto es amargo, pero el fruto no tiene buen sabor, o incluso muchas veces el fruto está agusanado. Por otro lado, hay ocasiones en que el fruto tal vez no tiene tan buena apariencia externa, pero uno lo prueba y wow, dulce, sabroso, se puede degustar. Entonces, aquí es donde vamos a entender que nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, debemos de manifestar un cambio en las personas. El fruto que Dios nos ha dado, que ha puesto en nosotros, debe de ser algo deseable para las demás personas, porque de ese fruto que tú tomaste, y aunque se veía muy bien porque se comporta muy bien y habla muy bonito y huele muy bonito y se viste muy bonito, pero resulta que cuando hablas con esa persona, lo que sale de esa persona no es tan agradable, no es tan bueno, no es algo que tú quisieras tomar para tu vida. Entonces, nosotros debemos de ser como ese fruto. A lo mejor ya estamos un poco chuecos, torcidos y mal hechos por la vida que tuvimos antes de conocer a Cristo, pero tenemos un fruto bueno, un fruto degustable que está dentro de nosotros, que es Cristo morando en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hablamos, entonces sale de ese fruto que podemos compartir. Y ese debe ser parte de nuestro objetivo. ¿Qué tengo yo para dar a las demás personas? Porque cuando llegamos a un huerto, seguro que cada quien recomienda, mira, ve allá aquel guayabo, ve con el durazno, ve con la pera, con la manzana, y degusta ese fruto, verás que no te vas a arrepentir. Así debemos de ser nosotros, hermanos, como ese fruto deseable, que cuando una persona tiene algún problema, alguna situación, uno pueda decir, mira, ve con el hermano Toño, ve con el hermano Víctor, ve con el hermano Alejandro, ve con todos, cualquiera de mis hermanos que están en la congregación. Cualquiera de ellos te va a saber dar un buen consejo, cualquiera de ellos te va a saber dar algo en lo cual su vida ha sido transformada, ha sido modificada, ha sido fructificada, y de eso es de lo que nosotros debemos de dar. Entonces, esa es una de las primeras virtudes o cualidades que debe de tener un cristiano, dar un fruto deseable, un fruto que se pueda compartir. Yo creo que ninguno de nosotros, cuando alguna persona llega a nuestra casa, si fuimos al mercado y acabamos de comprar cualquier fruta, por ejemplo mango, y ya lo probamos y vimos que no tiene buen sabor, pues yo creo que si llega una visita nadie va a querer ofrecer de esos mangos, porque va a decir, no, ¿para qué? Si a mí no me gustó, pues obviamente a mi visita no. Sin embargo, por otro lado, si tenemos un fruto que ya probamos y decimos, wow, está muy rico, o incluso algún alimento que preparamos, pues uno lo quiere compartir y hasta lo presume. Seamos como ese fruto, hermanos, que eso sea una de las características de nosotros como cristianos, que demos un fruto deseable, no por sabiduría humana, no por conocimiento,
no por un buen comportamiento, sino porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Si eso que hablamos, si eso que hacemos está impregnado de Cristo, créanme, va a ser satisfactorio y va a ser nutritivo para cualquier persona que lo reciba. Entonces, acompáñenme, hermanos, a Lucas. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas. Lucas 10. Y vamos a leer del verso 30 al 34. Y dice, creo que todos conocemos la historia del buen samaritano, pero vamos a enfocarnos en estos versículos, hermanos. Dice, en el versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí las escrituras, hermanos, nos hablan de una persona que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó, lo que nos hace pensar que muy probablemente era un judío. Y pues esa persona a mitad de camino seguramente estaba un poco solo y se encontró un grupo de ladrones y no conformes con robarle, pues le empezaron a golpear, le empezaron a maltratar, dejándolo malherido. Y aquí la escritura nos enseña que pasó un sacerdote, que pasó un levita, y esto nos da a mostrar que a veces la religiosidad no es bueno, hermanos. A veces nos damos golpes de pecho de ser, diría mi mamá, la divina garza, pero no lo manifestamos con nuestras acciones, no lo manifestamos con nuestro comportamiento. Y aquí dice más abajo que pasó un samaritano, y si recordamos en aquel tiempo los judíos, en este caso personas de Jerusalén, y los de Samaria, los samaritanos, no tenían buena relación. Es como si, un ejemplo simple, como si los de San Perito Peñuelas y los de San José estuviesen peleados y tú te encuentras una persona de San José por acá, pues vas a querer apedrearla, pegarla y patearla y todo lo que tú quieras. Sin embargo, aquí dice que hubo un samaritano, una persona que por tradición, por cultura y por historia no tenía buena relación con ese judío. Sin embargo, dice la palabra que el corazón de ese samaritano fue movido a misericordia. Y esa persona empezó ¿a qué? A hacer el bien. Y esa es otra de las cosas, de las cualidades y virtudes que debe de tener un cristiano. Hacer el bien, sin importar quién sea esa persona. Dice por ahí un dicho popular, haz el bien sin mirar a quién. Las escrituras lo dicen. Tenemos que nosotros siempre hacer el bien y en la medida de las posibilidades ayudar a las personas. A veces las personas no necesariamente tienen una necesidad económica, no necesariamente tienen alguna necesidad que tú puedas suplir. Muchas veces las necesidades que las personas tienen son emocionales, son espirituales, son de eso que Dios nos ha dado y que nos ha mantenido firmes y de pie hasta el día de hoy. Son de esas necesidades que solamente Dios puede suplir y que en su gracia y su misericordia nos ha llenado de eso, para que cuando nosotros encontremos al desvalido, al que ya no puede más, al que ha sido golpeado por la vida, al que ha sido golpeado por las circunstancias, al que ha sido golpeado por la economía y por cada una de sus situaciones, nosotros podamos compartir de eso que Dios nos ha dado, porque estoy seguro que cada uno de nosotros ha pasado situaciones muy difíciles y Dios nos ha sacado adelante. Entonces, si tú vas con esa persona que ya no puede más y que está al borde del suicidio, y tú le das de lo que Dios te ha dado, tú le das ese testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, hermano, lo levantas. Y es como este samaritano que tuvo cuidado de este judío golpeado. Aquí dice que no solamente se acercó y le preguntó qué te pasó. Aquí dice que fue, lo levantó, cuidó de él, sanó sus heridas, lo llevó a un lugar
para que lo cuidaran y además pagó el hospedaje y los cuidados de esa persona. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Cualquier persona que tenga una necesidad, si es en lo económico y está en nuestras posibilidades, adelante. Si es en lo emocional y Dios nos da la sabiduría para dar un buen consejo, adelante. Creo que de esa parte de lo que Dios nos ha llenado es de lo que podemos y debemos de compartir. Esa segunda cualidad, podemos decir que debemos de ser compasivos con todas las personas, sin importar si me cae bien, si me cae mal, si es mi familiar, si es mi amigo. Aquí acuérdense, era un samaritano y era un judío. Personas que por tradición no tenían buena relación. ¿Cuántas veces nosotros guardamos rencores, guardamos odios, guardamos mucha aversión en contra de alguna persona y a veces sin ninguna razón? A veces solamente porque, mis papás tenían conflicto con esa familia, pues ahora yo también heredo el conflicto. Porque a mis papás no les caía bien a aquella persona, pues a mí tampoco me cae bien. Y justificamos siempre para no ayudar. Creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que marcar una diferencia. Y esa diferencia se marca en nuestro diario vivir, con nuestros hechos, con nuestros actos. Para mí es fácil llegar a la iglesia y sonreírle a todos los hermanos y saludarlos y hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras a aquella persona que comúnmente diríamos, que te cae como patada en el hígado? Ahí es donde realmente tienes que manifestar el amor por las personas. Es ahí donde tienes que ser compasivo. Es ahí donde tienes que realmente portar con orgullo en la frente el decir, soy cristiano y vivo conforme a lo que mi Señor Jesucristo me enseñó. Vayamos por favor, hermanos, a Primera de Corintios. Primera de Corintios 13. Versículo 2. Dice la palabra de Dios: y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Otra característica de los cristianos debe de ser amor. Amor por su prójimo, amor por Dios, amor por sí mismo. El amor debe de ser una característica que debe de salir a relucir en cada uno de aquellos que hemos sido transformados. Vamos sobre esa misma característica al Evangelio de Juan. Acompáñame a Juan, por favor. Juan 15. Verso 12, verso 13, hermanos. Y dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es una de las mayores virtudes y para mí creo que la más importante, hermanos. El amor nos debe de mover a hacer cualquier acción. Cuando uno ama, cuando uno siente amor por sí mismo, cuando uno siente amor por el prójimo, eso te lleva a ayudar, eso te lleva a orar, eso te lleva a interceder. Si nosotros sobreponemos el amor por cualquier otra emoción, por cualquier otro sentimiento, créanme que nuestra vida sería diferente. Muchas veces nuestro corazón ha sido lastimado, muchas veces las circunstancias de la vida nos han endurecido. Pero como dice la palabra, si nosotros somos capaces de mantener el amor y de entender que Dios dio a su Hijo por amor, entonces nosotros viviríamos diferente, entonces nuestra vida sería diferente, entonces nuestro corazón sentiría diferente, nuestro corazón pensaría diferente, nuestro corazón actuaría diferente. Corazón necesita.
aprendemos como cristianos lo pusiéramos por obra, nuestra vida empezaría a ser diferente. A veces pareciera que ese acto de amor que Dios manifestó para con nosotros, a veces pareciera que es lo último que aprendemos, porque si lo aprendiéramos desde el principio lo imitaríamos. La palabra dice que debemos de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser hacedores de su palabra, y Él a diario nos enseña a amar. Si Dios tiene amor por nosotros a pesar de lo que somos y cómo somos, ¿por qué nosotros no podríamos tener amor por nuestros amigos, por nuestro prójimo? Debemos de nosotros, hermanos, entender que es el amor en Cristo. Y si nosotros entendemos y logramos vivirlo, créanme que nuestra vida sería diferente. Y será diferente y está siendo diferente. Pero tenemos que entender que el mayor acto que movió el corazón de Dios fue el amor por nosotros. Y eso debemos de llevarlo como un estandarte todos los días para poder entonces tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida diferente. No significa que va a ser más fácil, pero sí nos va a ayudar a manifestarle de lo que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros. Ayúdenme por favor, hermanos, vamos a Lucas. Lucas 6, por favor. Vamos a leer del 27 al 27 y 28. Y dice la palabra de Dios: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Vamos a saltarnos al 32 y 33. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. En el versículo anterior, Jesús nos hablaba acerca del amor por el prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Yo les pregunto, hermanos, ¿quién creen que es su prójimo? Exactamente, la persona que tienes al lado, la persona con la que convives, la persona que tienes en tu casa, la persona con la que convives en el trabajo, ese es tu prójimo. Y aquí Jesús fue claro, Él dijo, amen a su prójimo. Y por aquellos que a veces intentamos justificar, bueno, yo solamente voy a amar al que me ama, como un acto de reciprocidad. Y a veces somos convenencieros: si tú me amas, yo te amo; si tú me respetas, yo te respeto; si tú oras por mí, yo oro por ti; si tú me tienes en alta estima, yo te tengo en alta estima. Y aquí Jesús nos enseña claramente qué es lo que dice en el versículo 27: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Qué difícil situación, hermanos. Y esa debe ser otra cualidad de los cristianos. Un cristiano tiene que amar y orar por sus enemigos, porque nuestro corazón ha sido transformado y debemos entender que alguna vez estuvimos en los zapatos de esa persona, odiando, repudiando, juzgando, señalando, porque éramos ignorantes de la palabra y el amor de Dios. Entonces, hermanos, a veces yo podría pensar, ¿quién nos da esa autoridad o qué sentimos nosotros al solamente ser convenencieros cuando amamos a los que nos aman y respetamos a los que nos respetan, y a los que no? No, hombre, descargamos nuestra ira, descargamos nuestro juicio, descargamos todo aquello que llevamos dentro. Claramente Jesús nos enseña en su palabra: tienes que amar a tus enemigos, tienes que orar por los que te aborrecen. Y adelante añade: si tú solamente amas a los que te aman, ¿qué mérito hay en eso? ¿Qué de diferente estás haciendo? Eso cualquiera lo hace, eso cualquier persona en el mundo lo puede hacer. Es un sentimiento recíproco. Y más adelante dice: y si tú solamente haces el bien a los que hacen el bien contigo, ¿qué mérito hay en eso? ¿Qué de diferente estás haciendo? Siendo nosotros personas que hemos sido transformados, debemos entonces, hermanos, ponernos bien firmes y empezar a orar.
creo que aquí podemos ahorita traer a la mente más de 2 o 3 personas que podemos considerar como enemigos, que podemos considerar personas que nos aborrecen. Y creo que es un buen tiempo para empezar a hacer las paces con Dios y empezar a poner a esas personas en oración. Porque esas personas, hermanos, necesitan de Dios, así como nosotros seguimos necesitando, pero en algún momento estábamos lejos de Dios y lo necesitábamos más. Así esas personas, ellas son como son porque no tienen a Cristo, porque no han conocido a Cristo. Y su corazón ha sido endurecido y están renuentes a recibir a Cristo. Bueno, seamos como el centurión que pedía por su criado, por su siervo. Así nosotros tenemos que orar a distancia por esas personas y pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de esta persona y sana mi corazón. Porque al nosotros considerar a alguien un enemigo, o al nosotros percibir que alguien nos aborrece, también nuestro corazón no está tan sano que digamos. Porque en nuestro corazón debe de haber amor, ya lo aprendimos. En nuestro corazón tiene que haber libertad, en nuestro corazón tiene que haber perdón. Entonces, hermanos, no solamente es pedir: Señor, bendice a aquella persona, sino es: Señor, y sana mi corazón, y Señor, limpia mi corazón, y Señor, sigue transformando mi corazón. Porque nosotros tenemos que tener un corazón limpio. Yo no creo que en el corazón de Cristo alguna vez haya habido, en contra de alguno de sus hijos complicados, algún sentimiento de desprecio. Al contrario, Jesús nos ha amado y nos sigue amando tal y cual somos, aunque no lo merecemos. Y si somos imitadores de lo que Jesús nos ha enseñado, esa es otra de las virtudes y cualidades que debemos de tener. Debemos de amar y orar por nuestros enemigos, hermanos. Acompáñenme por favor a Colosenses. Colosenses 3, el libro de Colosenses 3 y verso 13. ¿Qué es lo que dice este verso? Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a leerlo nuevamente. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta que Cristo no nos pide nada que Él no haya hecho? Él siempre ha ido como punta de lanza en todo lo que Él nos pide. Incluso estando en su pasión, incluso estando siendo martirizado, Él pedía que les fueran perdonados a esas personas. Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonarnos? Y ya no hablemos de un círculo externo de algunos hermanos o familiares que son inconversos. Hablemos a veces de nuestro círculo dentro de la congregación. ¿Por qué no somos capaces de perdonar? ¿Por qué somos capaces de albergar tanto a veces odio, rencor, desprecio, y empezamos a desplazar un poquito el amor y el perdón? Creo que es un tiempo, hermanos, en los cuales debemos de cambiar los papeles. Y ahora, Señor, ayúdame. Y empieza, Señor, a enseñarme a perdonar. Y las cosas se van a poder complicadas, ¿verdad? Porque a veces pareciera que las cosas funcionan a la inversa. Uno pide paz y parece que las cosas se complican. Bueno, es para que aprendamos a vivir en la paz de Cristo. A veces decimos: Señor, enséñame a perdonar. Bueno, pues seguramente van a pasar circunstancias que te van a orillar a poner el perdón por obra. Tenemos nosotros, hermanos, que empezar a perdonar, porque el perdón trae libertad. Acuérdense que la falta de perdón es una cárcel, es una prisión, en donde la persona a la cual no has perdonado ya está libre. Quien está preso por falta de perdón eres tú. Y nosotros tenemos que empezar a vivir en la libertad del perdón. ¿Cuesta? Claro que cuesta. ¿Es complicado? Claro que es complicado. Pero siempre yo le digo a mis hijos y a mi esposa: ponte a pensar en todo lo que vivió Cristo.
y Él fue capaz de perdonar. Piensa en todo lo que a diario hacemos y ofende a Cristo y Él nos perdona. Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar, de pasar por alto una ofensa, cualquiera que ésta sea? Claro que duele, pero también tenemos un Dios que sana, también tenemos un Dios que fortalece, tenemos un Dios que liberta. El problema es que a veces no queremos, hermanos. El problema es que a veces no queremos soltar a la persona y queremos seguirla pisoteando. Pensamos que al hacerle daño con nuestro desprecio, con nuestro orgullo, con nuestra indiferencia, la lastimamos, cuando realmente los que nos lastimamos somos nosotros, porque estamos lastimando el corazón en donde Cristo habita. Vivamos en libertad, vivamos en paz, aprendamos a perdonar. Y vamos a ver qué nos dice Juan acerca del mismo perdón, Mateo, acerca del perdón. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 6. Seis 14, hermanos, por favor. Mateo 6, verso 14. Y dice la bendita palabra de Dios en Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces se dan cuenta, hermanos, que el perdón trae una doble bendición, trae una doble libertad. No solamente nosotros somos libres al soltar a aquella persona, al hacer limpio nuestro corazón, al liberarnos de esas cosas que traemos cargando, de esos pensamientos, de esos recuerdos que nos siguen martirizando cuando no somos capaces de perdonar. También la palabra dice que cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos han hecho algún daño, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que han sido de alguna manera instrumentos para moldearnos y no lo hemos entendido, Dios nos va a perdonar. Y nosotros somos capaces de perdonar en automático. Al arrepentirte, Dios perdona tus faltas, Dios perdona nuestras ofensas. Y eso es algo, hermanos, que debemos entender. Si nosotros comprendiéramos la magnitud de lo que significa perdonar, créanme, hermanos, muchos nos ahorraríamos arrugas, canas, amargura, frustración, enojo. Muchos hubiésemos podido compartir con aquella persona que por orgullo, por soberbia no pudimos perdonar y tal vez ya no está aquí. En algunos casos ya es muy tarde. Y no solamente eso, sino que nuestro corazón se siguió amargando, nuestro corazón se siguió endureciendo, siguió guardando tantos sentimientos desagradables. Aprendamos, hermanos, esta característica, esta cualidad, esta virtud de los cristianos, de los seguidores de Cristo, el perdón. Y empecemos a vivirlo. Vamos, hermanos, por favor, a Lucas. Libro de Lucas 6. Seis 36, hermanos. Vamos a aprender otra virtud de los cristianos. Y dicen: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es algo, hermanos, que debemos de poner por obra todos los días. Y vamos a entender la misericordia en palabras simples como no dar el pago que la persona merece. Hablando de cuando una situación mala sucede, de cuando una situación complicada sucede. Cuando una persona mata, cuando una persona roba, cuando una persona viola, cuando una persona defrauda, pues la persona merece un castigo. Y de acuerdo a la ley, pues seguramente va a pagar por eso. Pero aquí Dios nos habla de que debemos de ser misericordiosos. Y la misericordia va junto con el perdón y el perdón va junto con el amor. Y si nosotros aprendemos a ser misericordiosos, vamos a empezar a vivir diferente. A veces, incluso con nuestra propia pareja y con nuestros propios hijos. A veces decimos: bueno, como mi esposa ahí no me puso el desayuno, pues esta semana no le doy para el gasto. Como mi esposa esta semana no me tuvo ropa limpia, pues no le voy a comprar los zapatos que tanto quería.
Son situaciones tan sencillas como esas en las cuales podemos poner por obra la misericordia. Porque a veces nosotros decimos todavía y nos jactamos, es que le voy a pagar con el látigo de mi desprecio. Es que si me la hizo, ahora me la paga. Cuando no es lo que Cristo nos enseña, cuando no es lo que la palabra nos enseña. ¿Acaso no la palabra dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana? Y esa misericordia la necesitamos cada uno de nosotros. Yo creo que ninguno estamos exentos de cometer errores todos los días, pero la gracia, el amor y la misericordia de Dios están presentes todos los días de nuestra vida. Y ese acto debemos de reflejarlo en las personas a nuestro alrededor, hermanos. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Proverbios. Proverbios 31. Treinta y uno, 9, por favor. Y en Proverbios 31, 9 la palabra de Dios dice, un segundo, hermanos. Y dice la palabra: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Aquí la palabra nos enseña que debemos de juzgar con justicia. A veces, al no entender que nos es permitido juzgar con justicia, exageramos. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña acerca del juzgar con justicia el libro de Juan. Vamos al Evangelio de Juan 8. Acompáñenme a Juan 8, por favor. Vamos a leer del 3 al 9. Juan 8, del 3 al 9. Y dice la palabra de Dios: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de juzgar con justicia, hermanos, también nos invita a que reflexionemos en que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a cometer errores. Ninguno está exento de cometer un error. Y yo creo que también dentro de la misericordia de Jesús trató de concientizar a ese grupo de fariseos en que ellos eran pecadores, en que ellos estaban acusando a una mujer porque la habían encontrado en el acto del adulterio, y ellos iban seguramente presumiendo sus atavíos blancos y pulcros superficiales, pero Jesús conocía su vida, la vida de cada uno de ellos, y lo que Jesús fue les dijo: está bien, podríamos juzgarla conforme a la ley de Moisés, pero primero necesito que cada uno de ustedes en su conciencia medite quién está libre de pecado. ¿Quién de ustedes podría arrojar la primera piedra y decir: yo jamás he pecado? Romanos, la palabra nos dice que todos hemos pecado. Y aquí nos llama a que juzguemos con justicia. Cuando un hermano comete un error, cuando un hermano está cabizbajo, cuando un hermano anda por la calle de la amargura, lo que menos necesita es nuestro juicio. Lo que menos necesita es que lo estemos señalando. Lo que menos necesita es que lo estemos hundiendo más en el lodo. Lo que esa persona necesita, hermanos, es salir del pozo
en donde él está en este momento. Y lo mejor que podemos hacer por esa persona es orar por ella, es interceder por ella, es aconsejarla, es motivarla, es ayudarle, no hundirla más de lo que está. A veces pareciera que nos damos a la tarea de que alguien esté en el suelo, como en el caso del samaritano, y en lugar de que ayudemos a ese pobre judío que había sido golpeado, pareciera que dijimos, bien se lo merece, algo mal está haciendo, qué bueno que Dios lo castigue, seguramente algún pecado oculto tiene. Y a veces somos tan duros, hermanos, a veces somos tan duros que en lugar de ayudar a esa persona, le intentamos hundir más, cuando nuestra actitud debe de ser diferente. Nuestra actitud, como ya lo aprendimos, debe de ser compasiva, una actitud de amor, una actitud de misericordia. Eso es parte de lo que Dios nos pide. Vamos a Lucas, hermanos. Acompáñenme al libro de Lucas 7. Vamos a leer verso 36, Lucas 7, 36. No es cierto, hermanos, perdón. Lucas 7 del 40 al 43. Y dice en Lucas, verso 40, 7:40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vamos a saltarnos al 47, hermanos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esa es una cosa, hermanos, que a veces olvidamos. A veces en nuestra diario vivir, a veces después de varios años de estar conociendo a Cristo, se nos olvida de dónde Cristo nos sacó. Se nos olvida el tipo de personas que éramos antes de que la misericordia y el amor de Dios llegara a nuestras vidas. Se nos olvida que Dios, que Cristo, nos sacó del lodo literalmente, o al menos yo hablo por mí. Y se nos olvida, y dejamos de amar, y dejamos de perdonar, y dejamos de ser misericordiosos. Y yo creo que si hiciéramos una comparación del dónde estábamos y el dónde estamos ahora, creo que ese amor volvería a revivir, creo que ese amor volvería a florecer, creo que ese amor volvería a manifestarse día a día en cada acción que hacemos, en cada palabra que decimos, en cada acto que ejecutamos. Tengamos siempre presente esa parte para que podamos nosotros vivir conforme a lo que Dios nos manda. Y para terminar, hermanos, vamos a ver, bueno, faltan muchas más, pero ya el tiempo no nos da, hermanos. Vamos a ver cuál es una de las mayores cosas que debemos de hacer y que nos debe de dar gozo, y eso lo vamos a encontrar aquí mismo en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Y la palabra de Dios en Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esa debe de ser otra de nuestras cualidades,
otra de nuestras virtudes, y debe de ser la que nos debe de dar mayor gozo, que es hacer la voluntad del Padre. Hermanos, que Dios los bendiga.